ahí van llegando. Hola a todos, bienvenidos. ¿Se me escucha bien? ¿Se escucha bajito? Por chat, si quieren, díganme. Buen día. Buen día. Les vamos a pedir, como siempre, que tengan las cámaras apagadas y estén muteados. Inician muteados. Cualquier cosa nos escriben en el chat y vamos dándole las palabras a vos más adelante. Avisen si se escucha bien. Perfecto. Bueno, buenísimo. Se escucha bien. Bueno, bienvenidos a todos. Espero que hayan podido leer el instructivo del TP3A. Lo que queríamos con esta clase sincrónica, más que nada, es tratar de conectar un poco algunas ideas de los objetivos principales que buscamos en este trabajo. Ya lo que venimos atravesando en la materia hasta ahora, un poco ya van sabiendo por dónde va, habiendo pasado ya por la experiencia del trabajo de video analítico que hicieron con Valdelomar. Pero bueno, vamos a ver, acá les quería compartir el instructivo. Vamos a esperar que se sumen un par más, así no los apuramos. Y después de compartir un poco estas ideas generales sobre el trabajo, el objetivo, el instructivo, y algunos comentarios que queríamos hacerles, la intención es como abrir un poco el espacio a que ustedes nos consulten, dudas que tengan al respecto, cosas que no hayan entendido de lo que se propone en el instructivo, cuestiones de las correcciones de la tarea 4, o qué les resultó de alguna cosa que no hayan entendido en la tarea 4. Bueno, aprovechar como este pequeño espacio, hacer las consultas, pueden escribirnos en el chat, y ahí vamos respondiéndoles, y pueden preguntar también, pedir la palabra, ya lo dije, ¿no? Pero por si se sumaron otras después. Bueno, ahí estoy compartiendo pantalla, ¿no es cierto? ¿La ven? Sí. Bueno, en principio lo que les habíamos planteado en los anuncios sobre la idea del trabajo práctico 3, integrador un poco de la unidad 3, a comparación del año pasado, que hicimos un trabajo similar al que hicieron en el TP1, con una parte audiovisual y una parte escrita, argumentativa, donde fundamentaban esto, este año decidimos separarlo en dos partes, pero en realidad es el mismo trabajo. O sea, vamos a tener el trabajo 3 de la parte A, que es este que tienen presente ahora, acá, que su objetivo principal es producir un video ensayo analítico, similar a lo que les propusimos hacer en el TP1 con el caso de Valdelomar. Y en la parte 2 vamos a ahondar y a focalizar sobre la cuestión argumentativa, que se articula y crea una unidad orgánica con la parte A. ¿Sí? No son dos trabajos separados, incluso se van a evaluar en su conjunto, no se van a evaluar por separado. Pero bueno, nos pareció importante esta cuestión de ir por partes, como para que puedan también concentrar atención y trabajar como en cada una de las materialidades, como de forma un poco más separada, y tener más tiempo para las consultas, para ir ajustando detalles. Así que esta es la idea más que nada de separar el trabajo en dos partes. Como saben, la parte A se entrega el 6 de octubre, o sea que estamos acá 2 semanas, ya lo recibieron hace una semana al instructivo, y esperemos que tengan todos los avances que pueden tener y dudas al respecto, para de acá a 2 semanas poder completarlo y entregarlo. Es importante que lean bien el instructivo en cuanto a los objetivos y la consigna, lo repetimos varias veces a esto, como para no desviar el foco de atención hacia lo que se les pide de alguna manera, que trabajen, que piensen, que desarrollen y que profundicen sobre esa cuestión.
La consigna principal, ¿sí?, es a partir de lo desarrollado en la unidad 3 y teniendo presente el recorrido transitado en las anteriores unidades. ¿Qué es esto de el recorrido transitado en las anteriores unidades? Bueno, todo lo que venimos viendo hasta ahora, ¿sí?, en relación de la unidad 1, sobre las prácticas de pantalla, sobre los trabajos que hicieron en función de pensar la arqueología de las pantallas, ya no tanto en Valdelomar acá, pero sí en la cuestión de pensar las formas del uso, del vínculo, de las relaciones de pantallas, pasando por ciertas ideas de la imagen electrónica, de la imagen digital, de los medios y de las interrelaciones entre medios, y lo que empezamos a ver en la unidad 3 ya en torno a las remediaciones. Bueno, todo eso tenerlo presente, no quiere decir que su análisis vaya a ir en función de eso, pero sí tenerlo presente porque son las herramientas que les permiten también a ustedes abordar el estudio analítico de Arun Farocki. Entonces volvemos a la consigna, teniendo en cuenta todo este recorrido ya trazado, lo que les pedimos es realizar, acá, bien claro, realizar una breve pieza audiovisual que analice alguna de las videoinstalaciones de Arun Farocki. Las instalaciones de Arun Farocki les proponemos que sea alguna de estas. En el material de análisis tienen ahí 5 instalaciones para elegir. Les recomendamos que elijan una para comenzar, para hacer su estudio analítico, pero pueden tomar más de una si quieren trabajar algún tema particular de lo que observan en el trabajo de Farocki en general, y les sirve poner en diálogo una o más instalaciones, ¿sí? Pero bueno, en principio les recomendaríamos que trabajen sobre una sola. ¿Por qué? Porque el video analítico que les pedimos es algo pequeño, es algo acotado, y no van a poder abarcar todo lo que se puede llegar a decir y a pensar sobre Arun Farocki. Si quieren hacer un recorrido por muchas de sus videoinstalaciones, en un video de 3-6 minutos se les va a hacer bastante complejo, y va a quedar como el análisis un poco perdido, y va a quedar más que nada una cuestión expositiva, que no es lo que apuntamos que haya sobre una idea general de Farocki, sino apuntar a algo como más una mirada, ¿sí?, analítica propia en torno a, bueno, lo que pudieron observar sobre alguna cuestión particular. Vemos acá arriba en el instructivo, cuando les planteamos alguno de estos ejes, en base a las líneas posibles de análisis que puedan llegar a ejercer sobre las videoinstalaciones, estos 4 nociones generales, digamos. No quiere decir que tengan que atravesar estas 4, son como apuntes que les damos como ideas para de dónde poder más o menos establecer las bases sobre qué trabajar. Obvio, pueden hacer cruces de estas cuestiones, pero bueno, pasa por ustedes, depende qué elijan, qué videoinstalación y qué cuestión particular les interesa como señalar, marcar, poner su mirada analítica sobre eso. Entonces, bueno, Profe, ¿tienen? Sí. el video va a estar basado en uno de esos 4 ítems, ¿no? O sea, tenemos que basarnos todo el análisis en uno de esos 4. En realidad el análisis se basa en la videoinstalación que elijan de Arun Farocki. En base a esa videoinstalación es qué cuestiones de estos 4 ejes, o una guía de estos 4 ejes, les permite pensar algunas cuestiones. Por ejemplo, las interfaces, el vínculo con las pantallas, las relaciones, en base a lo que vinimos viendo de las videoinstalaciones, por ejemplo, ¿sí? O ver cómo empiezan a hibridarse en determinada videoinstalación los diferentes medios, cómo los trabaja, el mundo digital, el mundo del cine, el mundo de las instalaciones, el mundo del video. Bueno, ir viendo cómo van conectando de los juegos, de los videogames, ver cómo ustedes van conectando, pero lo importante no es tanto que se basen en estos ejes, sino que se basen en la videoinstalación que elijan
analizar de Arun Farocki. Y lo que esta videoinstalación les despierte para pensar. ¿Cómo pueden pensar qué les despierta? Y bueno, a partir de todo el recorrido que tienen, en base a, y acá vamos hacia el material de lectura y visionado, que es lo que les va a aportar las herramientas a poder pensar, ayudar a poder pensar y reconocer determinadas cuestiones que les habilite esa mirada analítica en torno a las lecturas, que también van a tirar ahí ciertas ideas de lo que piensa Farocki, de lo que piensan otros de Farocki, y de lo que ustedes ya vinieron trabajando respecto de la idea de las videoinstalaciones y de las instalaciones audiovisuales, así como de las interacciones entre los diferentes medios. Y un detalle también, que está el material audiovisual de referencia, que son algunas entrevistas a Arun Farocki, muy interesantes, por ahí algunas son un poco extensas, pero que les aconsejamos que se acerquen a verlas, porque por ahí también Farocki tira un par de ideas que él tiene sobre lo que hace, sobre la imagen, sobre cómo aborda la imagen, sobre qué entiende él por una imagen, qué significa desconfiar de las imágenes. Bueno, hay cosas ahí que también les dan esas herramientas para poder abordar esa mirada analítica. Entonces, volviendo a estos 4 ejes que me preguntaban, ¿sí? Son guías, no es que tienen que basarse en uno de estos sí o sí, o de manera literal, ¿sí? Son guías para que ustedes tengan en cuenta algunas cuestiones en el momento del análisis de la videoinstalación que hagan. Por eso es el pasaje del cine a la videoinstalación, puede ser una línea de abordaje donde ustedes puedan ahí articular ciertas ideas sobre, por ejemplo, la imagen cinematográfica y cómo es trasladada hacia el espacio del museo y cómo es trasladada hacia una instalación en doble pantalla con otras formas de relación con esa imagen que tenemos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, tómenlos más como guías o, sí, o líneas posibles desde donde poder orientarse, que como una cuestión de basar el análisis completamente en este eje y no poder salirse de ese eje. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, acá estoy viendo, a ver si hay algo en el chat. Sí, sí, la segunda parte sobre que me preguntan, sobre la misma videoinstalación que van a trabajar en el videoanalítico. En realidad, el análisis es el mismo. Lo que ustedes van a hacer es materializarlo en 2 formas y soportes diferentes. Por un lado, tratar de hacer esa mirada, o sea, como de elaborar esa mirada analítica a través de la imagen, pensando la imagen, ¿no? Como esta idea de Deleuze de la imagen que piensa, bueno, crear una mirada analítica a partir de imágenes y sonidos, a partir de un montaje, de una composición, de una intervención sobre las imágenes, donde pongan y establezcan ahí una mirada analítica. Respecto a esto vamos a tener un práctico, ahora después también vamos a hablar un poco más sobre el videoensayo analítico, pero vamos a tener un práctico la semana que viene basado fundamentalmente en esto. Y la parte B, que sería el texto argumentativo, es un poco lo que hicieron en el TP1 sobre el video analítico y el trabajo práctico 2 sobre videoarte, ¿sí? Que hicieron el texto argumentativo. Pero el análisis va a basarse en lo mismo. El tema es las formas que uno puede profundizar o ampliar desde un lugar, que es por ejemplo la escritura, y desde otro lugar que es a partir de observar directamente la imagen y ver ahí qué es lo que también está sucediendo. Entonces, es más que nada eso lo que hace que lo partamos en 2 partes, pero la idea es que sea un mismo trabajo orgánico. Y la parte B, que vamos a más adelante, antes de presentarles el instructivo, también presentarlo, explicar algunas cuestiones más, pero tiene un poco que ver también con que ustedes fundamenten y expliquen lo que
lo que se propusieron o la mirada analítica que plantearon en el video ensayo de esta primera parte. Bien. Por el lado del instructivo, bueno, las 5 videoinstalaciones que les proponemos, no sé si ya han podido revisarlas o si las han encontrado. A ver si puedo volver a compartir pantalla saliendo de acá y compartir la otra. No la tengo. Y puedo desde acá. Perdón, sí, estoy tratando de ver acá. Ahí está, ahora sí. Bueno, en el site, ¿sí? En las clases teóricas de unidad 3, es fundamental que sigan estas clases para poder abordar el estudio sobre Faraoti. Eso es fundamental que escuchen detenidamente, que vayan siguiendo, que vayan frenando, que vayan revisando lo que se va planteando, lo que Eduardo va planteando. Y acá tienen las obras para ver, ¿sí? De estas que les proponemos, Serious Game, y tienen los 4 videos que pertenecen a la instalación Serious Game, en comparación, Parallel, ahí tienen todas. Y volvemos acá. Vean todos los videos de cada una de las videoinstalaciones. Elijan, obviamente, pueden hacer como un paneo general y donde se sientan interpelados más por una o por otra, bueno, apunten a ver esa y vean todos los videos. Acá están los links también que los van a llevar a eso que les direccioné. Por ejemplo, Parallel tiene 4 videos, en comparación es un video y en realidad es, bueno, en el teórico Eduardo lo explica bien. Se hace a su vez, también es un único video, pero también existe la videoinstalación en 2 canales y en un conjunto, un solo canal. Entonces tiene una propuesta de montaje diferente según cómo se lo vea, y es interesante también pensarlo desde ese lugar. Bueno, Serious Game tiene 4 videos también, Contra Música es uno solo, y Ojo Máquina son 3 videos. Entonces, intenta de ver acá los links que se plantean, los videos propios de la videoinstalación, ¿sí? Que son los que les pedimos que lo compartan además, ahí los redireccionan a eso que les mostré hoy, ¿sí? Y después acá, esto quería aclarar, me olvidaba, lo que les proponemos son algunos registros, que no es sobre eso que tengan que basar su análisis, pero les aporta a poder pensar, bueno, a ver, ¿cómo estaba instalado esto? Porque una cosa es lo que uno ve en el video, lo que se plantea, y otra cosa es, bueno, cómo estaba en el espacio, cómo estaba, qué registros hay de esa instalación, para que ustedes puedan pensar un poco esto que venimos hablando de las instalaciones audiovisuales, del vínculo con las pantallas, de la forma también de inmersión que puedan proponer, o de recorrido, o de qué manera visualizar esas pantallas. Entonces, bueno, estos son los registros que les permite a ustedes entender un poco más cómo estaba planteado el dispositivo de cada una de las videoinstalaciones. Entonces, según la que elijan, tengan en cuenta esto de ver por acá los videos que conforman la videoinstalación, y acá algunos registros, fotografías, comentarios, descripciones que explican un poco el modo en que estaba creada, construida, digamos, esta instalación. Bueno, las lecturas, respecto a la parte A y parte B, dividimos un poco las lecturas también. Tengan en cuenta lo que ya
tienen trabajado en la tarea 4, que es un contexto un poco general sobre pensar las bioinstalaciones en modo general y pensar las relaciones, las remediaciones. Y para este trabajo focalizamos las lecturas más que nada en pensar ciertas cuestiones propias de Farocchi y propias de las relaciones entre el cine y la videoinstalación que plantea Farocchi. Entonces están los textos de Eduardo Russo y de, me sale decir el apellido, que son, nada, nos parecieron miradas interesantes, que la idea no es que repitan lo que ellos proponen, sino que les permita abrir ideas a ustedes, acercarse, a entender un poco a Farocchi, y desde ahí a sacar sus propias conclusiones, realizar su propia mirada analítica, ¿sí? Es importante esto de que lo que pueda decir Eduardo, lo que pueda decir Kovinshu, no me sale pronunciarlo, sea un aporte para ustedes, pero no es que es una verdad absoluta lo que están planteando, sino es su propia mirada analítica sobre, sobre Farocchi. Y bueno, y tienen lectura complementaria también, que les aporta algunas otras cuestiones. Las normas de presentación y entrega las leen después. Y finalmente, bueno, los factores fundamentales a atender en la realización de este trabajo, y con esto ya termino como para abrir el espacio a los chicos si quieren aportar algo sobre el ensayo analítico. Para que ustedes tengan en cuenta en el momento de trabajar, bueno, ¿qué quieren que hagamos? Bueno, acá en los factores fundamentales a atender es donde nosotros les decimos siempre qué es lo que queremos que hagan, ¿sí? Que tengan en cuenta estas cuestiones, ¿no? En el video. Bueno, la articulación entre imágenes, sonidos, voiceover, texto escrito, lo que sea que utilicen como recursos audiovisuales, en función de la reflexión propia de su producción audiovisual, ¿sí? O sea, que piensen bien cómo están articulando estos diferentes elementos en pos de dar cuenta de la mirada analítica que están proponiendo. El tratamiento de las imágenes va un poco ligado a la articulación, ¿no? El tratamiento que hagan de las imágenes, la intervención, si van a utilizar imágenes apropiadas, cómo las intervienen, si van a detener la imagen, si van a jugar en varias pantallas, la forma de montaje, bueno, el formato y la duración tengan en cuenta que hay una duración marcada, ¿sí? No se extiendan mucho más de eso, no lo hagan mucho más chico de eso tampoco, o sea, entre 3 y 6 minutos es más o menos lo que nosotros creemos que puede abordar una mirada analítica de la envergadura que les planteamos. Y la pertinencia y precisión en el uso de los conceptos, ideas y reflexiones a partir del visionado y lectura crítica consignada. ¿Esto qué significa? Cuando decimos la pertinencia y precisión, no es repetir conceptos porque están y ponerlos sin entender bien en qué sentido los están poniendo, sino es, bueno, esos conceptos les ayuda a usted, o sea, les ayuda a poder desplegar su propia mirada analítica. Fíjense en qué sentido es que los ponen, en qué momento, para qué quieren decir con él, ¿sí? Eso es importante. Por eso es muy importante la escucha de las clases teóricas, acompañado de las lecturas, creando ahí ustedes las relaciones que pueden ir estableciendo entre una cosa y la otra. En eso se basa un poco la comprensión de estas nociones y conceptos. No en repetir lo que otros dijeron, sino en aprender esas formas de pensamiento para poder producir el pensamiento propio. Bueno, y todas las pautas generales de lo que les proponemos acá. Y yo ya me voy callando porque hablé mucho, así que paso la palabra, preguntas, o Mauricio, no sé si querías decir algo. Juan, José. Sí, ahora por ahí a modo de recordatorio algunas cuestiones que tienen que ver, digamos, uno cuando se plantea este tipo de trabajo lo que hace es pararse del lugar donde está el alumno, ¿no?
lo que hablábamos hoy con nuestros compañeros es que lo que pueden hacer ustedes es, lo más aconsejable, especialmente a la hora de expresar sus dudas, es tener en cuenta la experiencia Valdelomar. Más allá de que obviamente los realizadores son distintos. Aquellas situaciones que por ahí, en las que ustedes encontraron dificultades a la hora especialmente del audiovisual, para que nos expresen cuál es el punto de vista que ustedes creen que tiene que ser un poco lo realizativo y en función de eso confrontarlo con lo que nosotros esperamos de ustedes. Si uno recuerda alguna de las cosas que corrigió, hay algunas situaciones muy puntuales que tienen que ver, por ejemplo, con la narración off, con la alternancia con los gráficos, especialmente a la hora de evitar lo que hoy decía Melissa, una situación expositiva. Lo que queremos principalmente es que salgan del informe periodístico, eso no se pretende, sino que se busca lo analítico. Entonces, son procesos de trabajo distintos. En tal sentido, lo que conviene muchas veces es diseñar previamente lo que uno va a hacer para después, o sea, tiene distintas lecturas y distintas utilidades, desde calcular la métrica de lo que finalmente van a presentar, hasta por ahí sacarse dudas respecto a qué es lo que finalmente ustedes van a expresar en ese audiovisual. Si encuentran satisfacción entre lo que pensaban previamente y lo que finalmente realizaron. ¿Sí? Son todas cuestiones que tienen que ver obviamente con lo realizativo, pero a los fines de lo que se les pide, me parece que les garantizaría más eficacia a la hora de entregar el trabajo. Hola, ¿me escuchan? ¿Se escucha? Sí. ¿Qué tal? Sí, está bueno lo que dice Mauricio y para linkearlo también, por ahí decir, marcar esta diferencia en relación a esa pregunta que hicieron ahí en el chat sobre si se tiene que tomar un eje o si puede ser más de uno. Creo que no se trata tanto de cumplir una consigna como si fuese un trabajo práctico convencional, ¿no? Que por ahí, si uno lo encara desde el lado expositivo, por ahí se va como una despersonalización absoluta, en donde uno va cumpliendo tips y consigna, y bueno, quizás lo que se busca es también un involucramiento, ¿no? Como que busquen la voz propia también en la escritura. Como que vayan viendo qué cosas también los interpelan a ustedes y los ayuden a pensar la obra de Farocchi, que es bastante distinta también a la de Valdelomar. Tiene otras particularidades, pero que a la hora de bajar toda esa gama de pensamientos y de recursos, también hay que como poner, digamos, el cuerpo, poner la mente de alguna manera, que es, digamos, particular en ustedes. Tienen que ver qué cosas lo interpelan y eso también los va a ayudar a registrar en los textos herramientas que los ayuden a ir directamente al grano, digamos, sin elucubrar, digamos, cosas que no ayudan o que están de más solamente para completar un trabajo. Que no es lo que tiene que ser simplemente completar un trabajo para aprobar, que no está mal aprobar y querer aprobar, pero también tiene que haber un compromiso, si se quiere, intelectual, llamémosle, ¿no? Como con la obra también del artista, y entablar un diálogo con la obra del artista y también dándose el lugar a ustedes a que se posicionen como artistas o como analizadores, dialogando con otro artista y parándose también a la misma altura. También lo puse en el chat por si no lo vieron, pero nosotros subimos los links de las obras de Farocchi y hay una que está sin sonido, justo esta que está en la pantalla ahora, Serious Games, no tiene sonido por alguna razón, pero igual en YouTube hay bastantes fragmentos que pueden utilizar para complementarlos, por si alguno todavía no lo pudo ver. Juan, complemento algo de lo que vos decías. Es
muy importante, antes de encarar el trabajo, tomarse el laburo de adentrarse en el universo Farocchi, tratar de descifrar cuáles son los códigos que el tipo establece a la hora de principalmente analizar la imagen. Farocchi en 2013 vino a presentar un libro que se llama Desconfiar de la imagen. Bueno, la desconfianza no implica un hecho negativo, todo lo contrario, implica un momento atractivo en el cual uno se pone a tratar de indagar acerca de lo que es, en cierta manera, la constitución de la imagen. Farocchi muchas veces lo que propone es un trabajo en capas, ¿sí? O sea, donde finalmente uno llega a la conclusión, cuando termina ese laburo, de que lo que se veía inicialmente no tiene nada que ver con lo que finalmente termina siendo la imagen. Entonces, ese tipo de tópicos, ese tipo de provocaciones que nos plantea el realizador, para nosotros tiene que ser un hecho, digamos, positivo en el sentido de que nos convoque a pensar la imagen, tal cual hicimos con muchos de los realizadores que les hemos planteado a lo largo de la cursada. O sea, no quedarse quieto, sino aprender a descifrar la sintaxis de la imagen. Sí. Sí, esto, perdón, que les planteaba Mauricio, de entrar en el universo de Farocchi es fundamental previo a que empiecen a proponer su mirada analítica. O sea, para poder hacer el estudio de un caso es primero entender el caso que estamos trabajando. Entonces, entrar en el universo, entender cómo piensa, que esto no es interpretarlo ni tener que decir Farocchi piensa tal cosa, sino es ustedes, como previo a hacer el análisis, entrar a como, generar ese acercamiento hacia el pensamiento de Farocchi. Bueno, si veo el video de ensayo, las instalaciones que haya hecho, elijo alguna, empiezo a entender el modo en que trabaja, hagan las lecturas, escuchen los teóricos de Eduardo, que plantea una idea bastante, ¿cómo decirlo?, como una fácil llegada a Farocchi. Es complejo lo que propone, es compleja la mirada que él propone, es un trabajo muy crítico que él realiza en función de la imagen, de la mirada que ponemos sobre la imagen, de cómo nos relacionamos con la imagen, con los medios, cómo piensa la idea de la imagen operativa. O sea, hay algo de artista y hay algo de otras cosas que juega Farocchi, que no pasa solamente por una cuestión artística o estética en algún punto, y que tiene muchas capas, ¿no? Así como dice que trabajan con capas, como decía Juan, su pensamiento también trabaja con muchas capas, y el modo en que él entonces aborda sus trabajos tiene que ver con eso, ¿no? Como ir en ciertas profundidades a través de capas, tanto en el pensamiento como en la mirada que ejercemos. Entonces, bueno, esto, entren en el universo, lean lo que él escribe, escuchen lo que él plantea en estas entrevistas que les decimos, aborden lo que otros dicen de Farocchi como para que les ayude a entender esto que él mismo plantea, y a partir de ahí, con todo ese bagaje, bueno, ahí tienen las herramientas suficientes como para poder empezar a hilar su propia mirada analítica sobre alguna de estas instalaciones que sea la que más los haya convocado a trabajar, ¿sí? Necesitamos sus dudas, sus preguntas, que es el momento de hacerlas además. Ahí está Eva, ahí la mi tía Eva. Un detalle que quería, antes que me olvide, que un poco ya lo dijimos, pero que vuelvo sobre esto, en torno a el objetivo principal del video ensayo analítico. Hola Eva. Bueno, por ahí anda. Del video ensayo analítico, esta cuestión de que no se vaya ni para un lugar puramente informativo y expositivo, ¿sí? O sea, que no sea una cuestión de descripción biográfica de lo que hizo Farocchi hasta hoy, ni un recuento de
de sus trabajos o de sus obras, ni que se orienten para el otro lado, que sea un trabajo puramente poético o lírico, donde se inspiren en cierta mirada de Farocchi para crear su propia mirada sobre el mundo, las guerras, la imagen, o lo que sea. Sino que es algo que tiene que ver más con, ni siquiera diría un intermedio entre estos dos y una tercera vía, es otra cuestión que tiene que ver con la mirada analítica que ustedes ponen, pero creativamente a través de las imágenes y sonidos de un montaje, donde construyen el pensamiento a través del montaje, pero analizando y estudiando a Farocchi. Entonces, bueno, eso tengan en cuenta cuando empiecen a pensar en el armado de su videoensayo, y que, retomo, vamos a la semana que viene profundizar sobre eso, vengan con dudas respecto al tema, de lo que ya hayan podido ir pensando, así podemos trabajar un poco sobre sus propias dudas, y vamos a mostrar algunos casos del año pasado y algunos otros videoensayos analíticos sobre otros casos, como para que más o menos termine ahí como de ajustar eso de qué tipo de videoensayo analítico es el que se les pide que trabajen. Sí, como una cosita que quería agregar a esto que decís que está bueno y que por ahí pasó mucho con el trabajo 1, que si bien son artistas súper distintos, Farocchi y Valdelomar, también es verdad como que ambos artistas despliegan como una red conceptual muy, muy fuerte, ¿no? Entonces por ahí también es fácil tender a hacer algo con el estilo de Valdelomar o hacer algo con el estilo de Farocchi en este caso. Porque se ve que es tanta la influencia como que ejerce su obra, como que es tan pregnante, que por ahí hay lugares en los que son muy fáciles caer, no sé, en el caso de Valdelomar era con respecto a la visión táctil, bueno, ciertos recursos que él utiliza se replicaban, por alguna manera decirlo, en los videos analíticos. Y esto está, lo que vos decías está buenísimo, porque es como también tomar una distancia con eso y poner en acto un pensamiento que emerja. Es como, quizás es más difícil de explicar que por ahí de hacerlo, ¿no? Pero es como en esa distancia poner un pensamiento, hacer como forma un pensamiento a través de la imagen y a través del ensayo analítico. Eh, sin, digamos, caer en la historia, digamos, como en lo expositivo de contar como si fuese un sketch televisivo, ¿no? Como también ahí de vuelta digo lo que yo ya dije antes, como tener un involucramiento con respecto al artista, como si no pasa eso en una instancia previa es muy difícil tener un abordaje preciso, porque si no es como estar cumpliendo tips de un trabajo y justamente hacer eso es no hacer un análisis. No sé si fui claro. Sí, acá les compartía un poco algunos apuntes, medio desprolijamente, pero bueno, en la pantalla, como para que tengan en cuenta algunos tips generales que vamos a trabajar un poco más, pero un poco la idea es esto, ¿no? Como de poner en acto una forma de conocimiento. Lo ponen en acto a partir de las imágenes y sonidos y de cómo elaboran esto, pero la idea es justamente esta, poner en acto una forma de conocimiento. Meli, perdón, pero no se ve la pantalla. Sí, iba a decir lo mismo. ¿No se ve? No, se ve gris o azul. Ah, bueno, se los digo entonces, porque tampoco es tanto, es un texto. Pero donde se plantea un poco que el video ensayo analítico lo que busca análisis sobre el material audiovisual, poniendo en acto como forma de conocimiento. Claro. Y lo que proponen más que nada es construir pensamiento. A través de esta composición audiovisual se construye un pensamiento. Después uno elige qué recursos y qué técnicas y cómo las utiliza, pero están puestas al servicio de eso, ¿sí?
y crear a través también de la composición audiovisual la posibilidad de que sea un pensamiento tan válido como el escrito. Eso es un poco a lo que apuntamos, o sea, que se puede generar ese tipo de pensamientos tanto desde una argumentación verbal, construyendo el pensamiento a partir de palabras que se articulan y a partir de eso generan nociones, ideas y conceptos. Bueno, de la misma manera a través de podemos generar ese pensamiento en nosotros. Entonces, es un poco la búsqueda del videoensayo analítico, construir a través de la composición audiovisual un pensamiento, una mirada analítica y que aporte al conocimiento. Bueno, Eva saluda, buenas. Eva Noriega, la junta ya se sumó a nosotros acá. Está silenciada. Ahora sí. Ahora. Bueno, hola. Nada, no quiero interrumpir, así que estoy escuchando a ver cómo van. Repasamos dos cositas que puntualizó Melissa, que son muy prácticas y son muy concretas. Los ejes que se plantearon son funcionales a la obra elegida y no al revés, ¿sí? Y además es importante que se tome el trabajo de ver todos los materiales y en lo posible, es una cuestión obvia, elijan algo que les juegue a favor, ¿sí? Lo ideal sería que haya complementariedad entre los otros materiales con que ustedes elijan, pero bueno, la idea sería que se tomen el trabajo de revisar todos los materiales y en función de eso luego terminen eligiendo algo que les sea funcional a lo que ustedes quieren expresar. También una cosa a agregar antes de que se me vaya, porque viendo que son pocos participantes en la reunión y pensando un poco en la dinámica de la escritura, traten de evitar también como la división de roles dentro de un mismo trabajo, porque se nota mucho como si alguien escribió una parte del ensayo en donde se habla de los textos y la otra persona escribió una parte en donde se habla de los videos o de los ejemplos. Como que esa fragmentación, por lo general, siempre, o sea, es muy visible, se nota, y no le juega a favor al trabajo. No sé si los que están acá por ahí deben ser los que están a la delantera en sus grupos, pero traten de como buscar una dinámica también grupal que les sirva a todos y que tampoco recaiga el trabajo sobre una o dos personas. José, no sé si querías agregar algo más a lo que planteamos, o no. si alguno tiene dudas. No, sí, más que nada quería saber eso, si hay dudas de los chicos. Aprovechen ahora el tiempo para la oportunidad. Tapado por ahí que no les planteamos acá y esté ahí como medio sin saber cómo resolver o resonando algo. Yo quería comentar algo, no sé si, díganme si ya lo mencionaron, pero si no, ya que estamos ahí, mientras se animan a preguntar y a mandarnos por chat o levanten la mano y los escuchamos, que es muy importante en este tipo de trabajos y con artistas como Farocchi, que investiguen sobre el artista y sobre cada una de las obras que elijan para trabajar, porque, como dice Eduardo en los teóricos, hay muchos pasajes del cine a la videoinstalación, al video, de lo monocanal, a la multipantalla, porque bueno, también Farocchi estaba sujeto también a los espacios a donde lo convocaban, donde podía montar estas obras y se iba adaptando. Entonces no es lo mismo una obra en tal año que por ahí el mismo título de esa obra en otro año, o en otro museo, o en otra muestra. Eso traten de ir tomando apuntes y sean más específicos, en qué lugar la hizo con una sola pantalla, o lo que se llama monocanal en el mundo de las instalaciones, o dónde fue con multipantalla, o cuántas pantallas hubo, o por ahí si en otra muestra usó una cantidad diferente de pantallas. O sea,
pónganse como mucho más en detectives minuciosos a la hora de indagar cada una de estas obras también, porque hay modificaciones, según por ahí en los registros, ¿no? Si ustedes ven que en tal año la hizo en tal lugar de una manera y en otro año de otra. Porque bueno, también este espacio, digamos, de lo instalativo, cambia la arquitectura de cada lugar, cambia el tiempo, cambia el presupuesto que se le dedica a cada una de las muestras, y eso modifica inevitablemente la materialidad de los trabajos. Entonces, no sean así tan generales, tipo tal obra, sino vayan más precisos a cuando quieran investigar cada una de las videoinstalaciones, traten de hacerse como un mini punteo de las distintas manifestaciones que tuvo cada obra. Esa es como mi recomendación también a la hora de escribir, ¿no? Para que ustedes tengan también mucha más precisión y más elementos a la hora de pensar los trabajos. Respecto a eso que plantea Eva, me acordé de algo que no les había dicho. Obviamente en el trabajo escrito, que es la parte que viene en la parte B, que ya después la vamos a ir abordando, es donde más se va a poder desplegar toda esta cuestión más del detalle de qué instalación, en qué lugar, en qué momento, etc. Sí es importante que en el video ensayo analítico también hagan una mínima referencia cuando presentan imágenes de alguna de las instalaciones. Yo acá les puse las referencias y citas bibliográficas que figuren en el video deberán ser consignadas en los créditos finales del siguiente modo, ¿no? Entonces, en los créditos finales, todas las imágenes que hayan utilizado de diferentes obras instalativas, que figuren y que figure el año y el lugar donde fue esa videoinstalación, o bueno, si solo es el video, también que figure solamente el video, pero mismo cuando las van pasando en el video ensayo, también está bueno a veces, a momentos, depende cómo se articula con su estudio analítico, que den cuenta, ¿no? Con algún texto escrito muy breve, o mencionándolas o nombrándolas, como para también poner en contexto algunas cuestiones. Lo vamos a ver un poco más en ejemplos concretos la semana que viene, pero ayuda también a quien está viendo poner en contexto, ¿no? Esa imagen a qué pertenece, con qué la están poniendo en comparación, con qué otra cuestión están trabajando esas relaciones. En ese sentido es que no se queden solo con la cuestión poética de la articulación de imágenes que crean cierta dinámica y ritmo, que forma parte también, no es que no, pero no dejen de poner en contexto esa mirada analítica que están planteando, desde dónde, qué tipo de pantallas, cuántas pantallas eran. Por eso les decía yo más adelante que tienen ahí los diferentes registros como para que vayan viendo un poco. ¿Sí? A esto se refiere un poco Eva también cuando dice investiguen un poco. Bueno, investiguen un poco la que elijan, bueno, dónde, en qué museo, cómo la propuso él, cómo la modificaron al instalarla en otro lugar, etcétera, etcétera. Bueno, ¿alguna pregunta, duda, consulta? Hola, ¿qué tal? Hola. Sí, mi consulta sería que si elegimos una videoinstalación con varias partes, ¿tendríamos que abarcarla por completo o podríamos elegir una de sus iteraciones? No, estás muteada, Eva. Ahí. Bueno, respondo yo lo primero que se me viene a la mente y después por ahí los demás van completando. Eso de las varias partes tiene que ver con que en la puesta de la videoinstalación, Farocchi utiliza varias pantallas.
Entonces, ustedes traten de imaginarse mentalmente como si estuvieran recorriendo una sala de una galería, no sé, un festival, de un museo, y en cada lugar está una de estas pantallas, lo que vos le decís partes, con esos videos. Que no se ven de manera simultánea, en algunos casos sí, por eso fíjense los registros también de las obras. Y entonces, bueno, queremos que tengan por lo menos acceso a todas las pantallas de cada obra. En el caso del análisis, hay distintas formas de abordar un trabajo. Ustedes pueden de alguna manera mencionar la obra en general, ¿sí? Y después, si tienen alguna línea de análisis que sea clara dentro del grupo, se pueden enfocar en alguna de esas partes. Eso no hay problema. Lo que sí estaría bueno para el grupo, digamos, que va a trabajar con alguna sola parte, que también podrían ser pantallas, en el caso de la videoinstalación sería una de las pantallas, que ustedes piensen qué relación tiene esa parte con las otras partes, aunque no las mencionen, ¿sí? Si es que abre un tema, o que discute otro tema, o que comenta lo que se vio en otra pantalla. Piensen la relación, más allá de que se enfoquen en una sola, traten de pensar al conjunto de la obra qué le aporta esa parte que ustedes van a analizar. Pero la verdad que en esta situación tan irregular, que ustedes no tienen acceso a ver la muestra tal como fue montada, me parece que podría ser válido si ustedes lo aclaran, digamos, ¿no? Nos vamos a enfocar en una parte de, creo que no hay problema, no sé, pero sí tengan en cuenta el todo, digamos, la parte y el todo, al menos alguna relación. Yo lo que iba a decir, así como en el análisis tradicional uno tomaba un fragmento para pensar la totalidad, ¿no? Si pensamos en un análisis de película, un análisis de un film, uno por ahí tomaba una escena, un plano, un fragmento pequeño para dar cuenta de algo que nos permite pensar la película en su totalidad. Bueno, esto de alguna manera, salvando todas las distancias y los saltos, porque el tipo de abordaje es muy diferente, pero es necesario tener en la cabeza la totalidad del planteo de estas partes, digamos, cómo dialogan entre sí todas estas partes, cómo estaban dispuestas de estas pantallas, cómo el espectador podía visualizar la relación entre estas, y piensen también qué es lo que ustedes quieren analizar de eso, porque la idea no es que ustedes elijan una parte y la analicen desde que empieza hasta que termina, sino que la mirada analítica aborda conceptualmente también la idea de Faraoti, o sea, qué es lo que ustedes quieren decir sobre eso. Entonces después de ahí pueden elegir un fragmento, un detalle, una parte, un determinado diálogo entre dos partes. Va a depender mucho de la mirada analítica que ustedes propongan, qué toman, ¿sí? Entonces es importante que ustedes tengan en la cabeza, por ejemplo, en la instalación que elijan, la totalidad, dispositivo completo, cómo lo pensó, cómo estaba dispuesto en el espacio, dónde estaban más o menos establecidas cada una de las pantallas, cómo visitábamos esas pantallas, cómo nos íbamos relacionando como el participante, visitador, lo que sea, va recorriendo ese espacio, cuánto hay de inmersivo en eso y cuánto no. ¿Sí? Todas estas cosas las tienen que tener en la cabeza en el momento en que la piensen. Esto es lo que les decíamos de entrar en el universo y en el mundo de Faraoti, y en la videoinstalación que elijan trabajar. Una vez que tengan todo eso, y tengan más o menos armada qué mirada analítica, qué van sacando en limpio de eso, o qué cosas les interesa como señalar, marcar, o focalizar sobre lo que está sucediendo ahí, bueno, ahí eligen por ahí centrarse en una parte, mostrar solo una cuestión, pero que sea representativa un poco del concepto de la mirada analítica que ustedes están abordando sobre ese material. ¿Se entiende? No sé si me enredé un poco. Sí, bastante bien se entiende. Había como que me quedó más claro que esto de las partes serían como pensarlas como un recorrido en una sala o en varias salas. Y eso está adjuntado en los otros artículos que pusieron como las fotos y guía de la instalación, como para poder pensar así.
Y exactamente, en alguna de esas, de estos links que les pusimos acá, sobre todo en este, ¿no? Del Harun Farokhi mismo, más o menos describe ciertas cuestiones generales del dispositivo general, digamos, de la instalación. Después, obviamente, eso va a variar según los lugares y los años en que esa misma obra se haya instalado, pero más o menos ahí está la propuesta de si es un recorrido, de si están las pantallas enfrentadas, de si es, bueno, hay ahí como en estos dos links, ¿sí? Fotoguía de la instalación, suele haber una explicación un poco que les dé el contexto general de cómo estaba dispuesta. Hay otra pregunta ahí en el chat de Matías, que dice, ¿qué conceptos deberíamos tener en cuenta para el análisis? A mí personalmente me cuesta un poco, me quedo más en los simbolismos y esas cosas. Para que quieran ir contestándole. Bien, un poco la cuestión de los conceptos cuando decimos, esto es lo que les decía al principio, de tener como una especie de guía general que les permita como, bueno, a ver por dónde puedo abordarlo, ¿sí? Y después la lectura, las clases teóricas de Eduardo, trabajan también ahí varios conceptos, estas ideas por ahí de montaje blando, ¿sí? Que propone en la obra de Farokhi, incluso antes de las instalaciones, ¿no? Yo venía con esta idea de trabajar el montaje blando, bueno, eso sería un concepto, como lo aplicamos, cómo lo abordamos, cómo lo desarrollamos, las imágenes operativas, qué entiende Farokhi por las imágenes operativas, cómo las trabaja, cuál es su sentido, su intención, su búsqueda en la utilización o en pensar estas imágenes operativas. ¿Por qué las cataloga así? ¿Por qué las plantea desde este lugar? ¿Sí? ¿En qué se diferencian con otro tipo de imágenes? ¿Cómo entra en juego, por ejemplo, ahí los nuevos medios y ciertos tipos de cámaras, ya que no tienen un ojo detrás, ¿no? Es entrar en el universo, volvemos a lo mismo de antes, es entrar en el universo de Farokhi para poder entender un poco estos conceptos que empiezan a trabajarse, que tienen su complejidad, pero que al entrar de a poquito a meterse en el mundo de Farokhi, uno empieza como a comprenderlos un poco más, ¿sí? Esa es un poco la idea en el uso de los conceptos, y no quedarse tanto en los simbolismos, porque justamente en Farokhi está muy bueno eso, porque justamente en Farokhi no apunta tanto a la cuestión de los simbolismos. Hay algo mucho más, como lo plantea Eduardo al final del teórico, en un momento que la autora, no me sale ahora el apellido, Lumiger creo que era, plantea de Farokhi más como un ingeniero que como un artista. ¿Sí? Esta cuestión de pensar a Farokhi más como ingeniero que como artista da cuenta un poco, ¿no? Del pensamiento y del trabajo en capas que hablábamos antes, y de su meticulosidad para pensar ciertas cuestiones, tanto en el montaje, como en el modo de abordar la imagen, como en los conceptos con los que trabaja esas imágenes. O sea, es un pensador, es un ingeniero, y es un artista, y es todo eso puesto ahí. Entonces, eso está bueno para no derivar tanto en simbolismos, metáforas. ¿Qué quiso decir? No sé si trabaja tanto con la idea de simbolismos o metáforas. Es mucho más preciso, más detectivesco, más indagador. Es alguien que descompone la imagen, la analiza en partes para analizar luego el todo. Tener en cuenta también algunas nociones muy interesantes que plantea Farokhi acerca del plano y contraplano. Eso después confrontarlo con lo que hablamos en los trabajos anteriores acerca del tiempo, del espacio, de las bioinstalaciones. Como decía Eva, ponerlas en contexto, teniendo en cuenta que lo que tomamos es un registro y no estamos in situ. O sea, todos esos tópicos tenerlos en cuenta a la hora de plantear la teoría que ustedes mismos van a esbozar respecto al realizador.
Bueno, y también para sumarle un poco más de capas a la respuesta de la pregunta de Matías, la idea de mirada, ¿sí? La idea de mirada que cada uno de nosotros puede tener o que puede ir construyendo con las distintas materias que ustedes van teniendo en la cursada, se complejiza y estalla con la obra de Farocchi, porque Farocchi empieza a hablar de las miradas que aparecen, o que la tecnología, o que la propia sociedad, digamos, del siglo XX, a través de la tecnología, del video, del cine, de la vigilancia, empiezan a surgir otras formas de miradas, que no son la mirada humanista, artística, que nosotros conocemos del mundo del arte, donde siempre está, digamos, impulsada o dirigida por un sujeto, sino que empiezan a haber miradas mecánicas, ¿no? Él habla de esto de los ojos mecánicos o las acciones a distancia, donde la tecnología del video aparece en el mundo de la industria o aparece en el mundo no sé, de las carreras militares o de la guerra o de las instituciones que controlan a las personas, ¿no? Que nos liberan, ¿no? Uno piensa en el cine como este espacio de liberación de la imaginación, de la simulación, digamos, ¿no? O sea, hay un placer en las imágenes del espectáculo que uno disfruta viendo cómo, no sé, las naves destruyen planetas, ¿no? Cómo se destruyen ciudades, etcétera, porque de alguna manera sabemos que es una simulación, que no es algo real. Pero también hay otras miradas que fueron las que fue detectando Farocchi y las hizo visibles a través de pensarlas justamente, que son miradas que nos encarcelan. O sea, el cine también permite eso, ¿no? Que nuestra mente esté de alguna manera prisionera de esas pantallas o que nuestros cuerpos estén prisioneros. Entonces es como una mirada, si se quiere, menos, no sé cómo decirlo, menos idealizada del uso de la tecnología, y empiezan a emerger en la obra de Farocchi otras formas de miradas, la mirada desde la cárcel, la mirada, no sé, también hoy en día pensemos en el espacio de la calle, ¿no? El espacio de la calle está absolutamente monitoreado por una red de cámaras de vigilancia desde un centro de control. Hay un control room donde se monitorea todo lo que sucede en el espacio público. Entonces hay miradas que empiezan, o las bombas, ¿no? Las bombas que incorporan digamos, una cámara de televisión, etcétera, para mejorar la precisión del blanco al que quieren destruir. Entonces hay todo un desarrollo del video que no está acompañando el mundo del espectáculo, este mundo como de Lumière, Méliès, ¿no? que uno siente más cariño, sino que hay otras acciones y otros espacios de la sociedad que también utilizan el video con otros fines. Y entonces eso va generando una mirada que por ahí no era pensada ni por la teoría del cine, ni por los estudios del video, y es Farocchi el que empieza a decir, bueno, nosotros también tenemos que pensar estas imágenes, porque estas imágenes nos afectan, nos importan, y son parte de nuestro mundo. Entonces, esas otras miradas que él va descubriendo en sus instalaciones, hoy en día son parte ya, ¿no? De nuestro abanico digamos, de ¿cómo decirlo?, nuestro abecedario de prácticas, tanto en el arte como fuera del arte audiovisual, gracias a Farocchi, digamos. Entonces, tengan en cuenta también esto, que es un poco, como vos decís acá, es un poco, si querés, simbólico, el tema del ojo mecánico, ¿no? Esto de un mundo controlado, pero también es un concepto, digamos, bastante material y bastante concreto, ¿no? Así que bueno, eso como también para que lo tengan en cuenta. Sí, agrego algo a esto, ¿no? De cómo trabajar, ¿no? El análisis sobre Farocchi, que es importante las herramientas que ustedes tienen a mano, ¿sí? Porque si ustedes intentan abordar a Farocchi con las mismas herramientas con que analizan un film de ficción, por ejemplo, y no va a funcionar, porque acá no es que ustedes analicen, bueno, a ver cómo trabajó la luz estéticamente, o la puesta en escena, o de qué manera, la narración, ¿por qué? Porque apunta a otra cosa, ¿sí? Entonces es como que las herramientas que tenemos, eso es lo que veníamos trabajando un poco desde el principio de año en la materia. Hay ciertas prácticas artísticas, o incluso que se expanden más allá del arte también, inclusive,
que necesitamos crear herramientas nuevas para estudiarlas y para mirarlas y para pensarlas, porque las herramientas con las que tenemos no nos habilitan a eso. Entonces, esto es lo que nosotros les estamos proponiendo acá a través de, bueno, los elementos que les damos para pensar la obra de Farocchi. Estas lecturas, estas entrevistas, los planteos de Eduardo, porque justamente necesitamos herramientas nuevas para pensar. ¿Se entiende? Por eso la idea de, bueno, ¿cómo abordó los conceptos? Bueno, porque necesito entender, necesito nuevas herramientas, que son algunos de estos conceptos, para poder tratar de pensar, tratar de mirar eso que me están proponiendo de alguna manera ahí, ¿sí? Entonces, ahí traten de ver cómo ustedes logran deconstruirse respecto de la mirada propia que tienen hacia lo que es una obra artística, o hacia lo que es una audiovisual, ¿sí? ¿Por qué? Porque están justamente lo que venimos trabajando, expandiendo ese lugar en el que vienen trabajando de lo que es la mirada de lo que es ver una película, serie, sea documental, sea ficción o lo que sea. Bueno, están abriendo otras formas de ver, otras formas de involucrarse y otras formas de expectación y de relación con eso. Profe, yo tengo una duda. Es sobre lo que estuvimos viendo las anteriores clases, todas las unidades, si tenemos que nombrarlas sí o sí en el trabajo, o no es necesario nada más tenerlas en cuenta para poder analizarlo. ¿Cómo sería eso? No sé si es necesario nombrarlos en sí, los contenidos anteriores. No, o sea, si te referís a lo que vimos en la unidad 1 y 2, si es necesario nombrarlos, no en la medida en que no lo necesiten, sí en la medida en que su análisis lo pida, ¿sí? Eso es el bagaje que ustedes tienen detrás. Nombrar no pueden nombrar todo, porque vimos un montón de cosas, ¿sí? El tema es que ustedes sepan que tienen ahí como su cajita de herramientas, de alguna manera, que en cuanto necesiten pueden sacar algo de ahí. Entonces, de pronto, si van a trabajar sobre una determinada forma, depende de la videoinstalación que estén analizando, y hay algo donde opera ahí una cuestión de la imagen electrónica, por ejemplo, bueno, ustedes ya saben que eso se llama imagen electrónica, y más o menos a qué alude, o qué diferencias puede haber entre una imagen analógica y una imagen digital, como aprovechar todas esas herramientas en función de lo que a ustedes les sirva para lo que quieren decir. Lo importante es que ustedes sepan qué quieren decir. Eso es lo principal. Una vez que ustedes más o menos saben qué quieren decir, bueno, tomen de ahí, tengan en cuenta todas esas cosas que ya fuimos trabajando, que algunas le pueden servir. Y si es necesario mencionarle, la mencionan. Pero no es una obligatoriedad que tengan que mencionar todo lo que vimos hasta ahora. Les tiro tips. Trabajamos mucho sobre pantallas, bueno, es algo a tener en cuenta en el análisis de las instalaciones de Farocchi, la idea de pantallas, ¿sí? Cómo las usa, de qué manera, cómo las trabaja, cómo se vinculan, cómo dialogan, cómo las cruza, cómo las crea en capas, no sé, hay un montón de cuestiones a pensar en el uso de las pantallas que hace Farocchi. O cuando piensan las imágenes operativas, bueno, las relaciones entre lo que tiene que ver con una imagen fílmica, una imagen electrónica, una imagen sintetizada, una imagen fabricada, un registro fotográfico, bueno, hay ahí un montón también de cuestiones, de capas que nos permiten pensar la imagen. Bueno, a eso nos referimos con tener en cuenta lo que trabajamos hasta acá. Todo eso, de alguna manera, les da las herramientas para poder abordar la mirada propia sobre la instalación que elijan de Farocchi. Perfecto, gracias. Ahí estoy leyendo, un compañero dice, la cuestión del libro de 1984, es la novela de George Orwell, y los drones actuales. Y en esa sola frase unió dos cosas, ¿no? Primero es literatura de ciencia ficción, porque bueno, esa novela, más allá de estar inspirada en algunas cuestiones que
estaban pasando en ese momento, ligadas a lo que eran las consecuencias de la Segunda Guerra, pero también otros estados totalitarios lo aplicaban también, esta idea del control, que surge en una novela de ciencia ficción, cómo nos permite eso, cómo nos abre empezar a pensar las formas de control en el mundo real, digamos, ¿no? Entonces, con Farocchi pasa lo mismo también, él a veces toma cosas de los videojuegos, que es un espacio de entretenimiento, si se quiere, ¿no? De interacción lúdico, cómo esas imágenes o esas pantallas, esas tecnologías, ese diseño de imágenes, aporta o se puede utilizar para otra cosa o nos permite pensar otras formas de interacción a través de las pantallas también, ¿no? Entonces, este viaje lo vamos a hacer todo el tiempo entre la ficción y lo real, o entre las imágenes del espectáculo, o imágenes operativas, o imágenes de control. Van a encontrar todo el tiempo estos tránsitos de un terreno a otro, digamos, ¿no? O de la ficción al documental. Así que sí, es por ahí, digamos. Y con los drones, no sé si vieron, pero bueno, con José lo comentamos hace un tiempo, no sé si vieron la apertura de los Juegos, de las Olimpiadas que hubo este año, que se utilizó toda una tecnología hiper sofisticada de drones para generar una especie de escultura tridimensional en el cielo, teledirigida, digamos. Y bueno, los drones ahora entraron también al mundo del espectáculo, ya no son solo para controlar, sino que ahora también se los empieza a incorporar como parte de las prácticas, si se quiere, más televisivas globales, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero bueno, también está esto, ¿no? Una tecnología empieza como a cambiar sus usos según cómo se la va adaptando. José, ¿vos querés decir algo? No, me parece que está bueno esto, que como que empezaron a preguntar y entonces se animaron, así que estaría bueno que siga alguien más, ya van dos seguidos. Me parece que es mejor, todo lo que dijeron ustedes estaba muy bien, entonces no sé qué agregar bien. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen el tiempo que estamos acá. Algo que les haya pasado con Valdemar, que no sé, que quieren replantear acá como, bueno, lo hacemos de otra manera, lo hacemos igual, no sé. Ya. Bueno, yo les propongo esto, si no hay más preguntas, a que piensen, porque por ahí también todo necesita su tiempo de decantamiento, ¿no? De procesar un poco la información, que por ahí ahora es como que demasiadas cosas y no se les presenta una duda concreta, pero aprovechen esta semana que tenemos a ir avanzando sobre esto que les planteamos, ir relacionándose un poco más, si todavía no lo hicieron, con las instalaciones de Farocchi, porque por ahí en el mismo proceso de empezar a avanzar sobre el trabajo, sí se les presentan ahí varias dudas nuevas y trabajar un poco sobre todo en la forma de llevar a cabo el video ensayo analítico. La semana que viene con dudas concretas por ahí que les hayan surgido en el momento de empezar a elaborar. Tomen algunos de los disparadores que nosotros les planteamos hoy y tomen también la clase que viene como un espacio taller, donde pueden sacarse dudas, donde pasan en limpio un montón de situaciones que tienen que ver especialmente con lo realizativo, como decíamos al inicio, para que luego, bueno, a la hora de concretar el material todo sea un poco más fluido. Bueno, la semana que viene entonces, ¿sí? Nos encontramos nuevamente, a ver qué dice. No.
Sí, la idea, acá pregunta, ¿funciona nuestro análisis? Sí, no, la idea es usar el material de Farocchi porque en realidad la propuesta, como lo dice el título, análisis de un caso, Harun Farocchi, lo que estamos proponiendo desde acá es el análisis sobre el caso de Harun Farocchi, para pensar esta idea del cine a las videoinstalaciones. Obviamente que hay un montón de formas de abordaje más para analizar, o sea, es infinito las cosas que podemos analizar en torno a estos temas, obviamente. Pero sí les estamos, en este caso particular, pidiendo que aborden el análisis sobre Farocchi. Es una propuesta, otros años hemos usado otro, hemos abierto el campo a otras elecciones, pero en este caso, en este trabajo sí les pedimos que el análisis sea sobre Farocchi. Sí, disculpen, ahora comentando esa pregunta, más esta duda me viene habiendo visto uno de los videos que hay de 2020 sobre Farocchi. Creo que es el primero que figura que usan material de otras películas y esas cosas. Como no sabía qué tanto se puede trabajar con eso. ¿Cuál? No sé cuál. Creo que es ese el que se llama El aparatus de la guerra, que lo hicieron el año pasado. Bueno, está donde dice videos 2020 en el site. Es uno de los trabajos que el año pasado hicieron sobre Farocchi, que está en el site. Sí, exacto. Claro, bueno, esos son casos que nosotros les proponemos que tengan como ejemplo de los trabajos que han hecho sus compañeros en años anteriores, ¿sí? No es analizar uno de los trabajos, se podría hacer en un futuro, no está mal, ¿no? Que analicen trabajos de sus propios compañeros, pero no es el caso ahora, ¿sí? Esos son como más que nada ejemplos que ustedes puedan llegar a tener de trabajos similares a los que les pedimos que han hecho sus compañeros el año anterior. Sí, claro, mi duda más que nada va sobre el contenido de ese trabajo puntualmente, que, que añade distintas otras fuentes, además de lo propuesto por Harun Farocchi, como como fragmentos de películas y de videojuegos, creo también, para mostrar lo de la guerra en el tema que tratan. Lo que Que pasa si es que podíamos hacer eso en nuestro trabajo. claro, sí, porque si esto les permite pensar algo, pero no desviándose del objetivo principal que es pensar el análisis sobre Farocchi, o sea, ustedes en todo caso pueden agregar material que les esté permitiendo dialogar con alguna cuestión en particular para pensar lo que quieren, o para de alguna manera desarrollar lo que quieren dar cuenta o señalar sobre el trabajo de Harun Farocchi, ¿se entiende? O Bien. sea, el tema de qué recursos ustedes utilizan para su videoensayo es bastante libre en el sentido en que pueden tomar materiales tanto de las videoinstalaciones de Farocchi, de las películas que él mismo menciona o cita de alguna manera en diferentes trabajos propios, o imágenes de vigilancia o registros propios de algún lado, etcétera, pero que todo eso siempre esté en función de qué quieren decir ustedes sobre lo que están proponiendo su análisis sobre Farocchi, ¿sí? O sea, qué recursos utilizan tienen que estar siempre en función de su pertinencia a lo que están planteando sobre la mirada analítica de Farocchi. ¿Se entiende? Sí, nos pasaron dos cosas, te contesto yo un poco también, Rodolfo, nos pasaron dos cosas. El año pasado fue la primera vez que nosotros implementamos a los trabajos prácticos de análisis y crítica la creación de un videoensayo, que nos parecía como una herramienta súper que avanzaba, digamos, en el análisis, porque bueno, está todo mediado por pantallas, luego con la pandemia esto se intensificó más, y muchas reflexiones, muchas clases, muchas charlas, muchas cosas que antes eran presenciales o escritas, pasaron a la pantalla, pasaron al streaming, entonces dimos ese salto para hacer los videoensayos en la materia.
y también estamos nosotros afilando las herramientas de corrección y de mejorar lo que es un videoensayo. Entonces estuvimos todo este año como indagando en eso, y a veces lo que nos pasa es que cuando toman imágenes de otro lado, se vuelve como por ahí difuso el enfoque o el eje que ustedes quieren plantear. Pero como dice Melissa, si quieren incorporar algunas imágenes que ustedes a conciencia sepan qué les aporta, o de dónde están tomadas, o, o con qué sentido las quieren trabajar, está permitido, digamos, pero no que todo el trabajo gire con imágenes de otros lugares, porque por ahí se desdibuja un poco los contenidos o el análisis que ustedes quieran hacer de Farokhi. O sea, como un poco de dosificarlo también, ¿sí? No es un no, pero tampoco que el 90% del trabajo sean, no sé, imágenes de una cámara de vigilancia random, porque sí, digamos, y que no ayude a reflexionar sobre lo que propone Farokhi. No sé si se entiende, digamos, un poco la respuesta. Otra cosa es que el año pasado fue muy movilizante trabajar con Farokhi. En muchos otros países, a raíz de la pandemia, hubo un montón de crisis, y eso muchos estudiantes que son de otros lugares, o de cada uno, quiso como también introducir la realidad que estaba viviendo, entonces aparecieron registros de marchas, de manifestaciones, de represiones, o sea, apareció un montón de cosas que estaban sucediendo, que fue parte de lo que todos estábamos viviendo. Entonces, bueno, un poco también nosotros dejamos que eso sea permeable y que aparezca en los videoensayos, porque la realidad nos estaba pasando por arriba, digamos, ¿no? Y nuestras clases, nuestras reuniones familiares, cumpleaños, todo se daba a través de la pantalla. Entonces los videos tienen mucho de esa situación de implosión que fue el encierro, la pandemia, pero ahora que ya hemos transitado el segundo año de pandemia, la idea es que el videoensayo empiece a tener más su propio funcionamiento, que ustedes puedan afianzar más en qué consiste un videoensayo, que se quede un poco más clara la idea de Farokhi, que todas las otras cosas que nos suceden a través de la pantalla, digamos. O sea, es como un ejercicio mucho más concentrado en Farokhi y en el videoensayo. Por eso el tema de usar imágenes, te diría que sí, pero pocas, o que sean muy a conciencia, ¿no? Un poco es esa la respuesta, sería en relación a lo que fue el año pasado. No sé si quedó claro o no, pero bueno. Sí, sí, quedó bastante claro. Entiendo que hay que estar enraizado en el trabajo de Farokhi y usar en función de lo que necesitemos los otros ejemplos que podamos hablar. Bueno, ¿hay alguna otra duda que quieran hacernos ahora? Si no, bueno, también lo que les proponemos es, si quieren, escribirnos en el foro Aulas Web, y las vamos respondiendo en la clase de práctico que sigue, de la semana que viene, que esperamos que sea así bien de intercambio, de ida y vuelta. Nos pueden plantear por el foro y las retomamos en la clase que sigue también. Traten de aprovechar también esta semana a indagar un poco más sobre Farokhi, porque por ahí también algunas dudas resultan en torno a algo más directo sobre el análisis que están haciendo sobre Farokhi, o sobre ciertas cuestiones ahí más conceptuales, que también está bueno que se saquen esas dudas. ¿Les parece? Nos vemos la semana que viene entonces. Finalizamos acá. Bueno. Perfecto. Bueno, hasta la semana que viene a todos. Bueno, hasta luego. Gracias por participar. Chao. Chao, profe. Chao.